Continuando con nuestro libro de La Leona del Boulevard, vamos a continuar. Nos hemos quedado en la página 28. Vamos a ir. Sin embargo, apreciaba mucho su cabello castaño, espeso y ondulado, que suelto le llegaba hasta la cintura. Lo peinaba pegado a la cara para destacar el delicado óvalo de su rostro, su piel muy blanca y la frente lisa y prominente. También le gustaba la finura de sus muñecas, los pies muy pequeños y la delgadez de su talle. Sin esos ojos, seguramente habría mostrado un aspecto lánguido, diáfano, etéreo, todo lo que hubiera querido tener. Celeste estaba equivocada. Sus ojos dorados era su principal atractivo. Su expresión insolente, conquistadora, llena de curiosidad, destacaba sobre el clasicismo de sus rasgos y confería a su rostro un encanto mucho más picante. Además, tienes suerte, decía Ernestina. No eres ni grande ni pequeña. Eres adecuada para todo tipo de hombre. Tienes que aprender a usar tus encantos. Eso es todo. Mira, por ejemplo, cuando das con un celoso, cierra un poco los ojos. Así, muy bien. Tienes los párpados pesados. Te da un aspecto lánguido que un hombre débil nunca temerá. ¿Lo pillas? Celeste estalló en carcajadas. No es ninguna broma, continuó Ernestina. Cariño, para prosperar en la vida hay que aprender a gustar. Aunque no fuera completamente inocente, Celeste se negaba a entender, porque, al contrario que a las chicas de su edad y de su condición, todavía no le interesaban los hombres. La emoción de sus compañeras apenas había retenido su atención, y cuando en el taller las costureras contaban entre susurros sus aventuras, no atendía. No es que el tema la intimidase, sino que consideraba que aquellos asuntos no merecían tanta cháchara. Además, sentía una especie de desdén por esa clase de chicas que se agarra al primero que llega. El sincero sentimiento, repetido en cada ocasión por un hombre diferente, le aburría y le sorprendía. No obstante, no se mostraba insensible a los encantos de algunos jóvenes, la sonrisa de uno, la voz de otro. Incluso había estado tentada de dejar que la cortejara un estudiante. Durante todo un verano la había esperado por la noche a la salida del Demon Centaur. Era un chico guapo, mucho más que los pretendientes de las otras, alegre y tirando amable. Todos los días proponía acompañarlas a su casa. Habría sido tan seguro atravesar el barrio de Lombards con él. Sin embargo, Celeste tenía un orgulloso pudor juvenil. Ni hablar de permitir que la conquistara igual que a las demás. Por otra parte, como consideraba que él era demasiado atrevido y que nunca le gustaría lo suficiente, lo había rechazado. Por alguno habrá que empezar, había dicho Ernestina, testigo de aquel honrado romance. Empezaré con el que acabe, había replicado Celeste. Entonces Ernestina gritó que 4 años en el colegio de las buenas hermanas la habían vuelto
estúpida. Porque Ernestina despreciaba la educación, apenas podía leer y no sabía escribir. La mayoría de las demás costureras del Demont Tanteur había pasado lo mismo que Celeste, un máximo de 4 años, recibiendo un mínimo de instrucción. Aquellas devoraban las novelas rosas y movían la aguja soñando con la pobre huérfana que encuentra a su familia y se casa con el vizconde. Pero Ernestina, porque no leía con soltura, y Celeste, porque se negaba a pensar en el amor, tenían en común el horror por semejantes bagatelas. Ay, te ruego que me creas, querida, el hombre que me haga soñar podrá sentirse orgulloso de ser un perro viejo, resumió Ernestina, acabando la cena. Los hombres son todos unos falsos, no tienen ni idea y luego siempre andan con la misma canción, una mujer para él solo. Están chiflados, chiflados. Bueno, yo estoy dispuesta, si tienen medios para eso. Y con aspecto satisfecho agitó muy alto en el aire su bolsito. Volviendo a tus asuntos, continuó. Confía en mi experiencia, aprende a gustar. Anda, todavía está aquí el extranjero, ese que usaba botas de casa Palmira. Sí, ya sabes, al que vimos mudarse a tu casa el año pasado, un inglés o un americano. Celeste sabe muy bien a quién se refería Ernestina. No obstante, hizo como que no se acordaba. No parecía muy manejable, insistió Ernestina, mientras se levantaba para ir a pagar la caja. Pero, hija mía, vaya hombre. Celeste la siguió sin decir una palabra. Pese a sus esfuerzos por parecer indiferente, su rostro no dejaba de imponerse en su mente. La alusión de Ernestina lo había resucitado con tal nitidez que Celeste podía seguir perfectamente su contorno: boca carnosa, pómulos destacados, nariz arqueada, unas arruguitas en la comisura de los labios, patas de gallo en el extremo de los ojos. No parecía un rostro joven, quizá 35 años. ¿Cómo se llamaba? Un nombre complicado, no me acuerdo. No importa. Ese tipo estaba forrado de pasta, o yo no sé lo que me dijo. Absorbida en su ensoñación, Celeste se dejaba llevar por la dulzura de su descubrimiento. Desde el día que vio aquel rostro en la penumbra del portal, siempre lo había tenido presente, escondido en lo más recóndito de sí misma. 10 meses sin dedicarle ni un solo pensamiento. Incluso hasta ese instante, habría podido jurar que nunca había pensado en él. En cualquier caso, yo en tu lugar no lo dudaría. Celeste lanzó una mirada irritada a Ernestina. Sus consejos, demasiado precisos, de pronto le parecían una intromisión en su intimidad. Mas Ernestina, inconsciente de las emociones de su amiga, seguía zarandeando lo más sensible y secreto de Celeste. Hazle muecas cuando pase. Sal a su encuentro en la portería. Menea el culo. Sonríe. Ponte salamera. Y pequeña, dite a ti misma que por ahí pasan los vestidos, los bailes y las cenas. ¿Cómo se atrevía Ernestina a pronunciar semejantes palabras
Se exasperó Celeste. Los extranjeros siempre son rentables. Atrápalo. Es tu oportunidad. La vulgaridad, el cinismo de Ernestina lo envilecía todo. Échale el guante a ese americano. Por Dios, que se calle. Celeste le dio un pellizco en el brazo con todas sus fuerzas. Uy, estás completamente chiflada. Celeste se sentía casi tan sofocada como Ernestina. A su alrededor, los hombres las miraban con una sonrisita cómplice. Nunca he visto a nadie tan brillado, repetía Ernestina, exhibiendo con complacencia su brazo herido a las miradas de los señores. Pero, ¿qué he dicho? Es porque he hablado del bribón que vive en tu casa. ¿Cómo iba a adivinar que ya no era el caballero de la dama? Pues bien, querida, si estás loca por él, entiendo que quieras morirte de asco en la portería. Vamos, acuéstate con él y no se hable más. No fuera bromas. No vale la pena andarse con tanto tapujo. Pagó, recorriendo con una mirada dulce a un hombre grandulón que llevaba una cadena de oro en el bolsillo del chaleco. Ahora Celeste estaba de pie junto a Ernestina en la puerta del café. Habría querido decirle que le entristecía separarse de ella, agradecerle la cena y, sobre todo, confesarle cuánto lamentaba su comportamiento. No obstante, Ernestina parecía estar en otra parte. Hija mía, un último consejo, dijo con seriedad. Aprende a dominarte. Las insolencias con los patrones, las patadas a los maniquíes, los pellizcos a las amigas. Eso no es ninguna solución. Los sentimientos, créeme, no te llevan a ningún sitio. Y además, no hagas caso al corazón, porque el corazón no sirve para nada. Hay que saber calcular. Eso es todo. Por último, en el Demón Tentateur, en el Mille Colones, en la portería o donde sea, contrólate. Celeste asintió y la miró con ternura. Ernestina se encogió de hombros. Con esto, mi niña, te digo adiós. Pasa por el Demon cuando tengas un minuto. Siempre me gustaría saber qué es de ti. Celeste, impetuosa, se lanzó a sus brazos y la besó. Y recuerda lo que te he dicho. Contrólate, cortó Ernestina, librándose de ese abrazo, un poco demasiado sentimental para su gusto. Entonces se envolvió en su capa y con su pasito tranquilo se alejó. Inmediatamente el señor de la cadena de oro la siguió. Durante un tiempo, Celeste miró las dos siluetas desaparecer de columna en columna. Pensaba en el destino de Ernestina. Le parecía tan simple, tan fácil comparado con el suyo. La invadió una inminente desconfianza respecto a sí misma. ¿Cómo había podido destruir por completo y en tan poco tiempo todo lo que era su vida, su empleo, sus sueños de ascenso, su amistad con Ernestina? Afortunadamente, ya no me queda mucho que arruinar, pensó con amargura. De lo contrario, ¿qué otra hazaña llevaré a cabo antes de que termine el día? Sí, Ernestina tiene razón. Hay que aprender a calcular y aprender a gustar. Y desde su interior, una vocecita irónica añadió, pequeña,
tienes un camino por hacer. Capítulo 2. La calle Blancs-Mantiux. Perezosa, inútil, vaga. Celeste no decía nada. Cosía debajo de la estantería de los tarros y los insultos llovían sin que ella siquiera levantara la cabeza. ¿Me escuchas, Celeste? No, no quería escuchar a su madre. Desde que la despidieron de la tienda de la señora Pilloyé, estaba consignada en la portería, confeccionando mañana, tarde y noche 36 camisas al mes. Te estoy hablando. Fundamental no responder. Pensar en otra cosa. Soñar. Soñar, por ejemplo, con el día en el que, por primera vez, había visto a Benjamin Franklin Dougherty. Aquella tarde, el aire tibio había secado el barro, y el árbol de la calle Bar du Bec florecía. Aún era de día, y Ernestina la había acompañado desde el Demon Tentatio. Había un transporte de alquiler estacionado delante de la casa, y ellas se detuvieron en la acera de enfrente para mirar cómo los mozos de carga bajaban unos muebles enormes y resplandecientes, de esos que se veían en los comercios de Palais Royal, del Palacio Royal. Ernestina lanzó un silbido. Anda, hija, tu casa se enriquece. En ese momento, un hombre había aparecido en el umbral del portal. Caramba, el nuevo inquilino es endiabladamente guapo. Celeste había mirado al desconocido con circunspección. Le parecía que su aspecto era más bien siniestro. A ella le gustaba la fantasía, los colores claros, la alegría algo chillona, y advertía en los gestos del desconocido una frialdad que la disgustaba. Era demasiado seguro, demasiado sobrio, demasiado poderoso, en una palabra, demasiado perfecto. Ni un gesto de debilidad, eso se hacía molesto. No, decididamente no le parecía guapo. En cualquier caso, no era su tipo. Él ayudaba a descargar el coche con rapidez, agarraba los muebles y los dejaba en el suelo con una mezcla de vigor y delicadeza, con una palabra, una señal, una mirada autoritaria, indicaba a los hombres lo que debían de hacer. Estos lo ejecutaban en silencio y desaparecían dentro del portal. Celeste y Ernestina, fascinadas por los lujosos muebles, elegían mentalmente los objetos que les habría gustado para ellas. No es francés, había murmurado Ernestina. Ya lo sé. Jarrones, figuras de porcelana, sables pasaban ante sus ojos abiertos como platos. De pronto, el retrato de una dama con los ojos demasiado grandes atrajo su atención. El marco ovalado estaba atrapado entre dos cómodas, pero el desconocido lo levantó con suavidad y Celeste tuvo tiempo de verlo. Mira, gritó encantada, ¿no encuentras que se me parece? El desconocido la había oído. Desplegando su alta figura, se incorporó y, bajo la dureza de su mirada, a ella le recorrió un escalofrío. Tenía el aspecto de un gato dispuesto a saltar, y aquella similitud era tan evidente que Ernestina, aturdida,
cogió de la mano a Celeste. Entonces los ojos del desconocido se abrieron más, sus labios pulposos descubrieron muy lentamente, una sonrisa infantil, encantadora, casi maliciosa, que iluminó su rostro. La frialdad no cabía en aquella sonrisa, y esa brusca destrucción de su primera impresión desconcertó a Celeste por completo. Es verdad que era guapo. Después de eso, lo había encontrado a menudo en el portal, cuando regresaba del trabajo, a la hora en que él salía a cenar. Grande, oscuro, misterioso, la rozaba en silencio. Jamás una palabra, ni buenos días, ni buenas tardes, pero en todas las ocasiones Celeste sentía sus ojos negros posarse sobre su pelo, su mejilla, su boca, una mirada furtiva, terriblemente indiferente y muy interesada a la vez. Ella se apresuraba a desaparecer en la portería. Sin embargo, una noche, precisamente la de su despido, Celeste, al cruzarse con Benjamín en el vano de la puerta cochera, había levantado su carita hacia él, y sin siquiera darse cuenta, un resplandor pasó por sus doradas pupilas. Ella le había sonreído. Por un instante se habían quedado ahí, observándose. Dureza y amabilidad, fuerza y soltura. La personalidad de Benjamín estaba hecha de contrastes. De su madre, una aristócrata polaca emigrada a Boston, había heredado los pómulos destacados, los labios carnosos y unos ojos negros en forma de almendra, una cabeza de ícono, aunque la extraordinaria elegancia de sus rasgos, incluso su dulzura. Se mezclaba con algo brutal, un casco de pelo tupido, corto, echado hacia atrás, un cuello demasiado fuerte, hombros muy anchos. En cuanto a sus manos, a la vez finas y cuadradas, delgadas y cuadradas, resumían a la perfección aquella singular combinación de elegancia y grosería. Es verdad, Benjamin Franklin Dougherty era un chico guapo, pero era mucho más que eso. Inalcanzable, extraño, molesto, y Celeste no había sido la única en quedarse impresionada. La casa entera no hablaba más que de él. Que un extranjero con tan buena pinta elija el Marais como residencia es sospechoso, murmuraba entre dientes el tío Anselmo, un viejo al que le faltaba una pierna, que tenía alquilado el bajo que daba a la calle. De todas maneras, ese es tan americano como yo, afirmaba la señorita Hortensia. Salta a la vista que es un carbonario italiano, a menos que sea un refugiado polaco, sugirió Baptiste. Eso es absurdo. Les digo que es un bonapartista. Entonces es un conspirador, un espía, un asesino. Todos esos chismes acababan por excitar la imaginación de Celeste, y ahora que se pasaba el día encerrada en casa,
Su curiosidad aún se había duplicado. Llevaba su propia investigación. Espiaba las idas y venidas de Benjamín. Contaba sus salidas. Por la noche se despertaba para oírle gritar su nombre cuando pasaba delante de la portería. ¿De dónde venía? ¿Qué hacía? ¿Por qué se ausentaba tan a menudo? Para ella simbolizaba todo el misterio del mundo exterior, la riqueza, la libertad, la experiencia. Lo que yo le diga, señora Berta, una noche nos matará a todos, a usted, a mí, a Celeste, repetía la vecina de descansillo de Benjamín, la señorita Hortensia, que atrancaba la puerta de su casa por miedo a que éste diera un golpe. Celeste, inclinada sobre su costura, sonreía, pero su madre, irritada, le prohibía que subiera el correo a ese inquilino, a menos que estuviera de viaje. Subir el correo, esa era la única distracción de Celeste. Del alba hasta el anochecer, estaba pendiente de cada vez que pasaba el cartero. Hay que decir que desde el despido del Demón Tentateur, la vida le parecía siniestra. Incansablemente clavaba la aguja entre los hilos blancos de los hilvanes. Su mano corría sobre la tela reteñida y las horas, las semanas, los meses transcurrían iguales en una cadena sin fin. Se aburría tanto que perdía la noción del tiempo. Repasen sus cuchillos, sus tijeras, gritaba 100 veces al día la voz de Jim, el afilador que vivía en el chamizo, al fondo del patio, bajo la bóveda del portal, sobre la puerta de la portería, cuya contraventana se abría por la mitad, como las de los box de las cuadras, la vieja Baynards, colgada de una escalera, lustraba las P de palets au portier que coronaban la entrada de la pequeña vivienda pobremente amueblada. Celeste jamás podía olvidar ni uno solo de aquellos detalles. Sobre el aparador, cerca de la puerta, se amontonaban 12 palmatorias de cobre con unas candelas medio consumidas colocadas encima. A la derecha, una cama que ocupaba la mitad de la portería, chocaba con la mesa a menudo cubierta de judías. Al fondo, una cortina disimulaba su alcoba, de donde escapaba un extremo del colchón. En el recoveco del sobradillo, sobre una mesa y junto a la ventana, su padrastro, Baptiste, surcía. Una delgada silueta encogida al contraluz, gafas redondas agarradas sobre la frente, un pompón que rodaba sobre el gorro cada vez que movía el calvo cráneo, y jamás una palabra: el tedio, el tedio, el tedio. Por suerte, Celeste se escapaba 4 o 5 veces al día para subir el correo. Apenas se esfumaba el cartero, salía precipitadamente de la portería. Luego se quedaba quieta, saboreando el rito de su evasión dentro de la corriente de aire del portal. El frío viento barría el detristus del patio hacia la puerta cochera. Eran recortes de tejido, pétalos de flores artificiales, fragmentos de metal y arandelas de cobre, restos desperdigados de la vida industrial que se gastaba en la escalera B, al fondo del patio,
Ahí todo un poblado de obreras a destajo, de obreras de domicilio, trabajaba, como ella, sin salir nunca de los talleres. Celeste imaginaba que las decoradoras de abanicos, las enfiladoras de collares, las bordadoras de bolsos se agotarían, igual que ella, para proveer a los lujosos comercios de la calle Vivienne o del Palacio Royal. Siempre sentía por ellas una mezcla de solidaridad y exasperación. Le irritaba su actitud pasiva ante la fatalidad de su miseria. Ahora bien, no debía estropear el placer que suponía la evasión de la portería. Al contrario, tenía que hacerlo durar. Entonces, a pasitos, cruzaba el patio del portal y se adentraba en la escalera. La escalera principal, cuyas ventanas daban a la calle. Los escalones estaban cubiertos de callosidades formadas por el barro endurecido que dejaban los inquilinos. Los descansillos oscuros tenían un olor acre y rancio de la orina de los gatos. A veces se preguntaba qué hacía su madre con todas esas escobas negras y dobladas, porque a pesar de su perpetuo trajín, la casa siempre estaba sucia y apestaba. Aquel día, Benjamín estaba de viaje, pero cuando llegó al cuarto piso, inmediatamente se fijó en que el correo que se apilaba ahí desde hacía una semana había desaparecido. No se le ocurrió a ella, que tanto esperaba su regreso, la idea de que Benjamín hubiera vuelto, sino pensó que se había cumplido la malvada predicción de su madre. En ausencia del inquilino, cualquier chaval curioso se había apoderado de las misivas con sellos heráldicos. Desconsolada, se agachó para mirar si de verdad no quedaba ninguna de las cartas que ella había introducido con tanta precaución. De pronto se abrió la puerta. Celeste vio unas botas altas, impecablemente embetunadas. Creyó morir de terror y de vergüenza que la sorprendiera así, en esa ridícula postura. Roja de humillación, saltó como un muñeco de muelles. Benjamín la miraba con dureza. ¿Ahora me espía? Se le cortó la respiración. ¿Cómo podía creer eso? Ante tanta arrogancia, su confusión se transformó en furia. Yo le traía el correo, gritó con un tono desagradable. Iba a insultarlo, a decirle lo que su madre se pasaba el día repitiendo, que avisara cuando se marchara de viaje, que avisara también cuando regresase, que estaba cansada de subir los pisos inútilmente. Sin embargo, la sonrisa burlona de Benjamín pasó por sus ojos, transformando radicalmente su expresión. Una vez más, parecía muy joven, familiar, casi contento de verla. Desconcertada, Celeste bajó la cabeza. Juega al gato y al ratón conmigo porque es rico, pensó, para provocar su mal humor. Precisamente quería pedirle un favor, continuó Benjamín, quitándole con amabilidad la carta que tenía en la mano. Pase, se lo ruego. Y entró en esa vivienda en la que nunca entraba nadie. Se trata de lo siguiente, empezó, dejando escapar el humo de un cigarrillo. Como ve, vivo solo, pero en este momento apenas tengo tiempo de salir a cenar. El corazón de Celeste había empezado a palpitar. ¿A dónde quiere llegar? Me preguntaba si le sería posible ocuparse de la limpieza de la casa y de prepararme la comida. Benjamín la miró y añadió con complicidad: eso le permitiría salir de la portería, donde creo que se aburre mucho.
¿No es así? Radiante, ella sonrió. Y no se preocupe, ya he hablado de esto con su madre. Está conforme. Un inmenso entusiasmo animó a Celeste. El agradecimiento, la alegría, la esperanza resplandeciera en su rostro. Salir de la portería, subir a su casa, conocer su vida. Pues bien, ya que hemos llegado a un acuerdo, la voz de Benjamín había pasado de la dulzura a ser cortante como una cuchilla. Me servirá a las 6. Celeste se sonrojó. Le advierto que no toleraré que me cise. Sin embargo, si quedan sobras, la autorizo a compartirlas con su familia. Él autorizaba compartir sus obras. En ese armario, mi última criada dejó un delantal limpio. Contrólate. Dominio. Dominio. Gritaba una vocecita dentro de ella, que al menos no se dé cuenta de... No obstante, los ojos de Celeste se habían encontrado con su propia imagen reflejada en el cristal de la ventana. Ay, sí que estaba guapa como para que la vieran, con el blusón de faena remendado, los zuecos de madera y los dedos tachonados de picotazos de aguja. Eso por no hablar del pelo, que le caía a greñas por la cara. No me gustan las puercas. A partir de ahora llevará cofias. No, casi había gritado. Yo soy costurera, no su criada. Benjamín le echó una mirada divertida. Soy una costurera, señor, repetía, intentando controlarse. Soy una costurera y tengo que coser camisas. No puedo. Lo siento mucho, señorita Celeste. Encantado de haberla conocido y gracias por el correo. Sin esperar más, la empujó hasta la puerta, que tranquilamente cerró delante de ella. Celeste se vio en el descansillo con la muy desagradable sensación de que se había burlado de ella. Esta vez estaba segura. Se ríe de mí, juega conmigo y se cree que le está permitido todo porque es rico. La cólera de su madre fue terrible. Perder esa ocasión que se le ofrecía de ganar dinero puso a Berta fuera de sí. Eres una orgullosa, gritaba. Ah, andas pavoneándote. Bueno, ¿quién te crees que eres? No, ella nunca subiría a dar betún a las botas. No, escucha, bien que subías el correo al extranjero y aún echabas tu tiempo ahí. Si crees que no te veía rondando por los pisos y haciendo monerías delante del espejo cuando bajabas, te preguntabas si le gustarías cuando volviera, ¿no es eso? Pues claro, le gustas para lo que eres, una criada, una sirvienta, una chacha, pero ¿qué te pensabas, idiota? Por lo acertado de sus comentarios, Berta golpeaba en pleno corazón a Celeste, mas no cedió. Hubo, por lo tanto, que hacer otro arreglo, para no perder ese sueldo que les venía tan bien. Acordaron que la vieja Baynard subiera a hacer la limpieza de la casa y a preparar las comidas de Benjamín. Ahora bien, al cabo de un mes, con el pretexto de un anafe deficiente, Benjamín Franklin Dougherty bajó a cenar a la portería. Cenaba a las 6, rápidamente y solo. Aquella nueva organización mejoraba de forma sustancial la nutrición de la familia. Además de la paga suplementaria, Berta se alimentaba con las sobras de las comidas de Benjamín, que ella iba a buscar al Cadran Bleu,
el famoso restaurante del Boulevard de Temple. También consideraba su presencia en la portería como una bendición. Atareada y obsequiosa, le servía a la mesa las judías, mientras Baptiste lo miraba cenar intentando sacar una pizca de conversación. Celeste, más pálida que nunca, continuaba cosiendo imperturbablemente bajo el estante de los tarros. El celo que de repente desplegaba por los paletos exasperaba a la vieja Bainars, que tomaba a Benjamín como testigo de la pereza y de la mala intención de su hija. Solo piensa en ella. Mírela, señor mío, hace como que trabaja para no ayudarme. Cada vez que pienso en todos los sacrificios que hemos hecho por ella, y algunas veces Benjamín se veía en la obligación de responder a las violentas críticas y de dar su opinión sobre la conducta de Celeste. A mí me parece que su hija pone mucho corazón en lo que hace. Nunca he visto a nadie trabajar tan deprisa. Con el pretexto de responder a la madre, Benjamín en realidad se dirigía a la hija. Por medio de aquel diálogo implícito nació entre ellos una especie de complicidad que poco a poco se transformó en una confusa intimidad. Era un cumplido sobre su habilidad, una tierna presión en la mano tras un insulto demasiado humillante de Berta, e incluso cuando se le presentaba la oportunidad, a oscuras, bajo la bóveda, arrancaba una caricia celeste. Luego volvía a mostrarse indiferente y pasaba días enteros sin dirigir la palabra, ni siquiera una sonrisa, ni una mirada. Celeste había adivinado que para despertar el interés de Benjamín tenía que rechazarlo. Así pues, se le resistía. Sin embargo, no estaba preparada para enfrentarse a sus caprichos y a sus vaivenes. Él jugaba con sus sentimientos, como con un sonajero, y la mezcla de delicadezas y humillaciones, de atención e indiferencia que le infligía a diario, la agotaba al tiempo que la enloquecía. Según el humor de Benjamín, ella se mostraba dura o se dejaba llevar, se entregaba o se reprimía, aunque cada vez se daba un poco más de que se reprimía un poco menos. No sabía cuánto tiempo podría soportar aquel combate sin confesar su sufrimiento, pero aprendía a dominarse y disimulaba los golpes que recibía. Sí, es verdad, aprendía a dominarse. Ernestina habría estado orgullosa de ella, y eso que era una ardua tarea, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo aguantaría antes de dejarse llevar con tanta violencia como la que había reprimido? En los momentos en que padecía una crisis de rabia impotente, se reprochaba su juventud y su ignorancia. ¿Cómo podría amarme? Soy pobre, voy como un adefesio. Me paso el día encerrada en la portería, mientras él, la distancia entre ambos le parecía tan grande que tenía pocas esperanzas de lograr colmarla alguna vez. Además, Benjamín no dejaba de hacerle sentir hasta qué punto él la dominaba. Dominio evidente, debido a la diferencia de edad y de condición. Solo me ve como una obrera vestida de gris, una costurerita a la que corteja para pasar el rato. Lúcida sufría de orgullo y de amor, porque ahora amaba a Benjamín. Ya no era esa presencia oscura que había burlado a su aburrimiento y fascinado a su imaginación.
Ya no era aquel hombre rico que había intentado avasallarla, ni siquiera era ya el mismo rostro que había llevado inconscientemente en su foro interno. Era el hombre al que amaba, el que estaba hecho para ella, para el que ella estaba hecha, ese después de que nunca habría otro. Con el rostro vuelto hacia la pared, pasaba noches enteras mirando la pintura que se desconchaba en láminas y dejaba extrañas formas en el sucio enlucido. Parecían islas, montañas, fronteras de países desconocidos, e imaginaba América, el país de Benjamín, su vida, su pasado, pero de todo eso no sabía nada, no entendía nada. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo. Es un capítulo corto, que es el capítulo 3, el Boulevard. Al día siguiente de una de esas noches de insomnio, Celeste fue a llevar el trabajo del mes a las grandes tiendas de los bulevares. Con el lazo rosa de la gran sombrerera pasado por el brazo, se mantenía muy erguida en el portal ante la puerta cerrada. Cordón, por favor, dijo a voz en grito y en un tono alegre. Baptiste, sentado a la mesa en la portería, se volvió y tiró del llamador que colgaba detrás de él. Un clic. La puerta se abrió. Celeste saltó a la calle. A pesar de que no distinguía el color del cielo entre los tejados apretados de las casas, adivinó por la pureza del aire que hacía un día maravilloso. Qué placer estar fuera y tener todo un día por delante para ella. Buenos días, tío Picard, dijo al escribiente, cuyo rostro demacrado aparecía en la ventanilla de su garita, en la esquina del callejón del Echiquier. Con la pluma en la oreja, bajo la gorra de lana, estilo Voltaire, caligrafiaba a 30 céntimos cartas, instancias y las peticiones del barrio de Temple. Borracho tan temprano, pensó Celeste, al fijarse en sus ojos vidriosos. En ese momento, reprimió un grito de terror. Había estado a punto de que le diera una rata muerta en la cara. Delante de ella, un chaval llevaba a la espalda un palo, de cuyo extremo se balanceaban 4 largas colas. Muerte a las ratas. ¿Quién quiere que se mueran las ratas? Muerte a las ratas, gritaba. Celeste lo adelantó en cuanto pudo. La parte derecha de la calle de Temple bulla de gente, toda una muchedumbre de comerciantes ambulantes, revendedores y curiosos se empujaban y apretujaban en la esquina de la calle du Petit Thouars. Vendo ropa. Un hombre con un clac desfondado en la cabeza, unas botas colgadas de la cintura y unos pantalones echados sobre el hombro, chocó contra la gran sombrerera de Celeste y a punto estuvo de arrancar el brazo al pasar. Por encima de los gorros y de las cabezas descubiertas de las mujeres, Celeste veía los tejados de los 4 cobertizos
y la cúpula verde de la rotonda del Temple. Era ahí donde estaba el mercado de ropa usada, donde se afanaban todos los ropavejeros parisienses. Costurera, apuesto a que sueñas con un sombrerito de plumas para bailar en Mabillé, soltó con una voz medio cariñosa, medio agresiva, una viejecita que depositó junto a Celeste una enorme cesta. Lo que yo necesito no es un sombrero, replicó Celeste mirando su falda sin vuelo. Muy pequeña y encorvada, la vieja llevaba un capote amarillo cubierto de velos que ocultaban la parte alta de su rostro y no dejaba ver más que una nariz aquilina y una boca crispada en forma de cierre de bolso. Un camafeo montado sobre un broche sujetaba bajo el escuálido cuello los restos de un chal de cachemira. La vieja palpó su cesta con aire avaricioso. Aquí está todo lo necesario. No tengo dinero. Bla, 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 bla. Te doy crédito, dijo la vieja, y puso rápidamente una mano en la sombrerera y la otra en la cesta. Una vendedora usurera, pensó Celeste intrigada. Por las costureras del Demon Centaur, ya sabía que esas vendedoras actuaban como prestamistas y alcahuetas. Esos pájaros de mal agüero prestaban a muy alto interés el dinero necesario para comprar sus mercancías. Así sacaban un doble beneficio de la indigencia de sus clientes, como proveedores de fondos y como suministradores. Además, esas vendedoras usureras alquilaban por horas, noches o meses un vestido o un sombrero con la condición de que los usasen para desplumar a cualquier generoso protector. Celeste sabía todo eso, pero sobre todo sabía que las cestas de las vendedoras usureras a veces escondían maravillas. No pudo reprimir el echar una mirada al misterioso contenido. La vieja, rápida como un rayo, ya sacaba un gorrito de tul con lazos, unos puños de encaje, una pañoleta de flores y una enagua de sarga blanca. Era una buena lagarta la vendedora. Supo de inmediato que los buenos sombreros de plumas y los vestidos de volantes no estaban al alcance de Celeste y que no podría tentarla con ellos. Ahora bien, esas pequeñas naderías que marcan la diferencia podían trastornar el juicio. Pruébatelo, mujer, dijo, empujándola por entre la muchedumbre hacia el único ventanal con cristal de un escaparate. En un abrir y cerrar de ojos, Celeste se echó la pañoleta sobre los hombros, se fijó los puños en las muñecas, anudó los lazos rosas bajo la barbilla, ligeramente ladeados, y se puso la cintura de la enagua de sarga sobre la suya, como se gustaba así, si la viera Benjamín. No tengo dinero. ¿Y ahí dentro qué llevas? Preguntó la vieja empujando la sombrerera con el pie. Camisas. ¿Cuántas? 36. Enséñamelas. Un poco de mala gana, Celeste entreabrió su caja y los dedos de la vieja se metieron dentro. Palpaba los tejidos, comprobaba los remates y desplegaba las camisas que iba echándose al brazo a medida que las sacaba. Un mes de trabajo desfilaba sobre la mirada inquieta Celeste. Camisas para militares, paletones para hombres. No me interesa, gruñó la vieja tras haber vaciado la sombrerera. A Celeste se le encogió el corazón. Muy a su pesar, estaba decepcionada ante esa falta de entusiasmo.
Escucha, por hacerte un favor y porque eres tú, te dejo el sombrero y los puños a cambio de todas las camisas, concluyó la vieja en un tono bondadoso. Eso era una locura. En las tiendas de los bulevares esperaban la entrega y todas las camisas debían reportarle 28 francos, mientras que el sombrero y los puños no valen ni 10. Esta tarde podré pagarle al contado. Anda, no voy a quedarme aquí esperando todo el día. Yo te decía eso para hacerte un favor. Ahora, si no quieres, y la vieja recuperó las enaguas, los puños y la pañoleta. Un deseo irresistible de estar bella, ligera y loca invadió a Celeste. Estaba harta de privarse de todo, de reprimir hasta los más mínimos caprichos, de controlarse, de dominarse, peor para ella. Entonces añada la enagua. La enagua de sarga era lo que más le fascinaba, una moda nueva que servía para ahuecar los vestidos. En lugar de superponer varias enaguas, bastaba con una que se mantenía sola porque el tejido era muy tieso y tupido. Por ser tú, insistió la vendedora, devolviéndole amontonadas sus nuevas compras. Metió las 36 camisas en su cesta y sin parecer que le estorbase el peso de su fardo, desapareció entre la muchedumbre. Celeste se quedó ahí plantada, con el corazón en un puño, junto a la sombrera vacía. Era consciente la envergadura de su locura y prefería no pensar en la vuelta a casa. Miraba las enaguas blancas con un sentimiento de culpa que le oprimía la garganta. No obstante, mientras la doblaba con delicadeza dentro de la caja, sintió una punzadita de placer, y cuando vio el reflejo de su rostro, tocado con el sombrero de tul, una oleada de felicidad le invadió de arriba abajo. La posibilidad de represalias proporcionaba aún más intensidad a su alegría. El tiempo era espléndido, tenía todo el día por delante y se encontraba arrebatadora, en marcha hacia el bulevar. El bulevar era la zona interior de los bulevares que iba desde la calle Filles du Calvaire hasta la Madeleine, pero los que querían ver y dejasen ver tenían que andar entre la calle Taillebot y la calle Le Pelletier. Radiante bajo el sombrero de tul, se escurría entre los olmos. A cada instante la embriagaban unas repentinas oleadas de aroma, envueltas en el ruido del frufrú. Eran los perfumes de cidronela, vainilla o lirio, que al pasar las bellas damas dejaban tras de sí como un reguero de flores. Y la caja verde, balanceándose en su brazo, se hundía suavemente en las profundidades de sus amplias faldas. No había duda, desde la última vez que pasó por el bulevar, los vestidos se habían ampliado, abullonados, redondeados. ¡Qué suerte! Su enagua de sarga causaría sensación. Perdida entre los que exhibían monos y los que tocaban el organillo, devoraba con los ojos las sombrillas recargadas, los bastones con la empuñadura de oro marfil, las corbatas estilo melancólico, estilo romántico, estilo turco, que se pavoneaban, desfilando con lentitud ante los modernos sentados en las terrazas de los cafés. Inmóvil se dejaba llevar por el ir y venir de los dandis que subían a sus brugams, de los elegantes que bajaban de sus calesas, gritos del cochero, pisoteo de caballos. Cerró un poco los párpados para exagerar mejor el resplandor de los estribos de acero y las cadenas de los relojes que brillaban entre los guantes blancos. Celeste,
Se dio la vuelta, aunque seguramente no se dirigían a ella. Oh, oye, Celeste, Celeste. La voz venía de un coche tirado por dos caballitos blancos. Sube, venga, no se puede parar aquí. Ernestina, Allison, Blanche, Blanche, Allison. Por favor, dijo muy seria su compañera del de Montanture. Tras ellas, los cocheros restallaban los látigos. Celeste tiró precipitadamente la caja dentro del coche. ¡Ay, querida, qué coincidencia! Gritó Blanche. Me vas a contar todo lo que has hecho desde que no nos vemos. Ya sabes, no tengo mucho que contar, dijo Celeste con una voz que hubiera querido entusiasmada. Se sentía tan fea, tan sucia, y tú sigues en el Demon Tanture. Blanche se echó a reír como si Celeste hubiera dicho una barbaridad. En el Demon Tanture, con un coche de la casa Briad y todo lo demás, dijo, ahuecando el vestido y haciendo tintinear los pendientes. Estás de broma, hija mía. No, me marché 3 meses después que tú. Si hubieras visto la cara de la vieja Pilloyé cuando le dije que dejaba ese agujero. Sí, te vengué bien. Bueno, en 2 palabras. Primero atrapé a un burgués, un fabricante de guantes, un cretino y además tacaño. Nunca he visto a un hombre más duro para arrojar. No había forma de sacarle ni una zanahoria. Tuve que estar intrigando un mes entero para conseguir un vestido. ¿Te das cuenta? Es igual. Preparé un chantaje con mucho esmero. El zoquete cayó en la trampa. Y te ruego que me creas. A día de hoy me paga una renta. Ahora he echado el guante a un banquero. Me ha puesto un piso en el número 4 de la calle Notre Dame de Lorete. Es pequeño, muy distinguido, muy moderno. Tienes que venir a verlo. ¿Y el coche también es tuyo? Todavía no. Mi banquero me lo alquila por meses. De todos modos, he mandado que pongan mis armas, querida. ¿Tus armas? Blanchet se encogió de hombros. Sí, mujer, mi escudo, mi blasón. Celeste adivinó que se trataba de un escudo con la corona blanca, como el nuevo nombre de Ernestina, que decoraba la librea del cochero, los cojines y la puerta del coche. Es verdad que se ha hecho rica, pensó con admiración. Ay, mi niña, dijo Blanche, abanicándose. Te propondría encantada que cenaras conmigo, pero tengo una cita a las 6. Guardó silencio, dándoselas de importante. Una cita de negocios, ya me entiendes. Hizo tintinear de nuevo los pendientes, aunque una cosa, si vuelves a tu casa, al menos puedo acercarte. Con los caballitos al paso, rodearon el mercado de flores y la nueva iglesia de la Madeleine. Las ruedas, muy altas, chirriaban sobre los adoquines. El coche se balanceaba suavemente y Celeste se hundió en la profundidad de los cojines. Se dejaba llevar por el gusto de encontrarse de nuevo con su querida Ernestina. Sus modales, por ejemplo, habían cambiado bien poco, así que Celeste no se acostumbraba a ese nuevo nombre, pero Ernestina o Blanche al menos ya no la intimidaban, y entre risas se contaron sus recuerdos del Demon Tentature. Qué placer pasear en un coche.
Blanche le señaló el perfumista Guerlain, en donde las señoras con sombrero cubierto de marabú compraban el famoso Rocher du Principe. Le indicó la librería Janet, en donde parece ser que se encargaban Cisne y L. Amorós Transi de Paul de Doc, los libros de moda. Mira, ahí, ¿ves ese café? Es el Café du Gran Oriente, donde los hijos de Luis Felipe van a jugar al billar. Ernestina conocía las costumbres y se las enseñaba con ostentación. Celeste, encantada, hubiera querido que aquel paseo no terminara nunca. Desgraciadamente, en la esquina de la calle Arbe Sec, Blanche detuvo el coche. La calzada se estrechaba demasiado. El coche ya no podía pasar. Ven a verme. Calle Nostradam de Lorete, número 4. ¿Te acordarás? Vaya, si no aguantas más a tu madre, mi casa tiene espacio suficiente para las dos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sin embargo, en el momento de decirse adiós, a Celeste se le encogió el corazón. ¿Podré siquiera ir a visitarla? Se quedó mirando cómo desaparecía el tiro detrás de los ómnibus con unas inmensas ganas de llorar. Luego reanudó su camino hacia la portería de Blancs Mantiux. La realidad se cernía sobre ella. ¿Qué iba a contar a su madre de las camisas? Sobre todo es imperioso que no ve el sombrero, pensaba enloquecida. Me lo quitaré antes de llegar, lo meteré en la caja, esconderé la caja. En ese momento sintió que la caja dejaba de pesar. Una mano larga, de uñas cortas y ovaladas, acababa de agarrar el lazo. Otra, con la palma muy suave, aprisionaba su mano. ¿Qué lleva ahí dentro? Esa voz tan grave, con un acento que la endurecía, la reconoció de inmediato. Ahí junto a ella, Benjamín, sin siquiera mirarlo, se les sentía su envolvente presencia, familiar, casi tierna. Un enagua, articuló con la voz trabada por la emoción. Un enagua, pero si se ha equipado completamente. Vamos, venga, llevo todo el día esperándole. No era la primera vez que él esperaba a que regresase de hacer alguna compra y que se ofrecía para llevarla a pasear. Hasta entonces se había negado en redondo. Las historias de las costureras del Demon Tentature siempre empezaban así, con un paseo junto a fulanito o menganito. Ella no quería que su amor por Benjamín pudiera confundirse con semejantes banalidades, y además Celeste sabía demasiado bien que para gustar a Benjamín había que rechazarlo, decir siempre no. Con él era la única manera, no darle nada, no deberle nada, calcular, disimular, ser pretenciosa. Mas aquella tarde lo siguió sin dudar, al baile, alce Adam, cerca de Pontoise. Bueno, ahora sí, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.